En este ejercicio nos dan la función derivada y nos piden que hallemos los intervalos de crecimiento y las abscisas de los extremos relativos de la función f. Entonces, lo primero que vamos a determinar es dónde se hace cero la derivada, ¿sí? Por suerte, es una función que ya está factorizada. Entonces, vamos a ver dónde se anula cada factor. El primer factor, x menos 1, se anula en 1, el segundo en 3, y el tercero en 6. ¿Sí? Entonces, ahora, para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a analizar el signo de la derivada. ¿Sí? Vamos a hacer una recta numérica. Acá tenemos el 1, acá tenemos el 3, y por acá podríamos tener el 6. ¿Sí? Es un esquemita para analizar el signo. Nos queda el intervalo de menos infinito a 1, de 1 a 3, de 3 a 6, y de 6 al más infinito. Entonces, tengo que analizar el signo antes de 1, ¿sí? Puedo elegir un valor que esté antes del menos infinito al 1, podría elegir el 0, ¿sí? Si x es igual a 0, ¿qué pasa con la derivada? ¿Sí? Entonces, f' de 0 lo reemplazo acá en la derivada, ¿sí? Pero fíjense que el primer factor está elevado al cuadrado. Y el último factor está elevado a la 4. Quiere decir que tanto el primer factor como el segundo factor son siempre positivos. Solamente nos queda analizar el signo del factor que está elevado a la 5, que es un número impar. ¿Sí? Entonces, en este caso, si x es igual a 0, nos quedaría menos 3 a la 5. ¿Sí? Como me queda negativa la base y el exponente impar, esto es menor a 0. ¿Sí? Entonces, si la función derivada es menor a 0, f, ¿qué hace? F está decreciendo. ¿Sí? ¿Qué pasa entre 1 y 3? Podría elegir x igual a 2. ¿Sí? Si yo reemplazo en la derivada, f' de 2, ¿sí? Ignoro el primer y el último factor, me queda 2 menos 3, me queda menos 1, 2 menos 3 me queda menos 1 a la 5. Así que acá, esto era un igual, esto es menor a 0, esto está decreciendo. ¿Sí? Entre 3 y 6 puedo elegir cualquier número, por ejemplo 4, ¿sí? f' de 4 nos queda 4 menos 3, nos queda 1 a la 5. ¿Sí? 1 a la 5 es positivo, así que la función está creciendo. Después del 6, voy a elegir el 7, ¿sí? Me queda f' de 7, ¿qué expresión me queda? Me queda 7 menos 3, me queda 4 a la 5, esto es positivo, así que la función está creciendo en este intervalo. ¿Sí? Entonces, para los intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a decir que f es creciente en el único intervalo donde la función derivada nos quedó positiva, de 3 a 6. Y f es decreciente en menos infinito a 1, unión de 1 a 3, unión de 6 a más infinito. Ah, no, perdón, acá lo puse mal.
F es creciente acá, de 3 a 6, unión de 6 a más infinito. ¿Sí? Estas dos me dieron positivas. De 3 a 6 y de 6 a más infinito. Y es decreciente en estas dos. ¿Sí? Esta sería una primera parte de la consigna, analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por otro lado, nos pide ver que veamos dónde tenemos un máximo o dónde tenemos un mínimo. Entonces, en 1, que era un punto crítico, la derivada no cambió de signo. Antes de 1 era negativa y después del 1 también es negativa. Así que acá no tenemos ningún extremo. Entre sí pasó de negativa a positiva, ¿sí? Fíjense que se forma como esta forma, ¿sí? Así que esto sería un mínimo, ¿sí? Así que hay un mínimo en x igual a 3, ¿sí? ¿Y qué pasa en el siguiente punto crítico? Positiva antes y positiva después del 6. Entonces, 6 no es un extremo relativo. El único punto donde la función derivada cambia su signo es en 3. ¿Qué pasó? De negativa a positiva, por lo tanto tenemos un mínimo. Es el único extremo relativo de f. F tiene mínimo en x igual a 3. Y ahí sí cumplimos con la consigna.